Para empezar a hablar de la electroretinografía, vamos a ver que, pues básicamente la retina es la parte sensorial del ojo y hay ciertas estructuras que se encargan de transmitir la luz o que van siendo atravesadas por la luz, que serían estas: la córnea, la cámara anterior, los lentes y la cámara vítrea, y en ese orden van siendo atravesadas por la luz. Y bueno, aquí también vemos cómo se ubican anatómicamente en el ojo. ¿Okay? Está la córnea, la cámara anterior, después los diferentes lentes hasta llegar a la cámara vítrea, ¿no? Y en realidad, pues, por ejemplo, el humor acuoso es lo que une a los lentes y la córnea, ¿no? El sistema circulatorio, los lentes y la córnea, que no tienen vasos sanguíneos, y entonces sirve para satisfacer estas necesidades o requerimientos nutritivos, respiratorios de estas dos estructuras. Y siempre va a haber un movimiento continuo de fluidos entre el humor acuoso y los vasos sanguíneos que están cercanos al humor acuoso. Y si existiera alguna interferencia entre este continuo movimiento de fluidos, se pueden generar presiones dentro del ojo, ¿no? Presiones que pueden ser muy, muy altas y que entonces podrían dañar la retina, como por ejemplo el glaucoma. Y para empezar entonces a hablar de esta señal, tenemos que enfocarnos en que hay diferentes tipos de células nerviosas, que son los fotorreceptores, las células bipolares, las células horizontales, las amacrinas y las ganglionares. Y pues básicamente nosotros nos vamos a referir, al hablar de electroretinografía, pues la actividad eléctrica de la retina. Y la retina está organizada en dos partes: una capa sensorial externa que contiene sensores fotoeléctricos llamados fotorreceptores, y una capa interna que se encarga de organizar y retransmitir los impulsos eléctricos que se generan en esta capa fotorreceptora del cerebro. Y ya habíamos visto o hablado previamente de los dos tipos de fotorreceptores, que son bastones, que están enfocados a ser sensibles a luz tenue, y los conos a la parte de la visión de colores en luz más brillante. Y vamos a ver que hay diferencias entre estos dos tipos de fotorreceptores. Uno, por ejemplo, los bastones, ya dijimos que visión más tenue, básicamente en blanco y negro, podría decirse. Los conos, visión en color, azul, verde y rojo. La cantidad de fotorreceptores también es diferente. De bastones hay de 75 a 150 millones de estas células o de estos fotorreceptores, y los conos hay de 6 a 7 millones en la fóvea. Los bastones se van a conectar en paralelo, los conos van a tener una conexión uno a uno, y por ejemplo los bastones van a trabajar principalmente para la visión periférica, acromática y escotópica. Entonces, la visión escotópica es cuando se perciben niveles muy bajos de iluminación, mientras que, por ejemplo, la visión fototópica, que es en donde participan los conos, es donde se tienen niveles de iluminación de día, diurnos. Y entonces los conos van a estar participando principalmente en este tipo de visión fototópica y de detalle.
Para registrar esta señal, lo que tiene que suceder es que una luz, un estímulo luminoso, llega a la retina. En la retina se registran cambios de potencial y se genera un potencial transiente, ¿ok? Y se pueden colocar electrodos en la superficie de la retina o la córnea. El electrodo de referencia o de tierra normalmente se localiza en la sien, en la frente o en el lóbulo de la oreja. Y aquí vemos ejemplos de algunos tipos de electrodos. Pueden ser un lente como este, que se ve aquí, donde está la parte del alambre que va a estar conduciendo y se coloca el lente. Puede ser de esta forma, donde este es el electrodo y pues va a tener también contacto con la córnea. Puede ser también de este tipo, donde básicamente es un alambre el que va a estar haciendo contacto. Y también de este tipo, si se dan cuenta, no se alcanza a ver mucho, pero entre estos dos puntos blancos está un alambre. Y entonces el alambre también va a estar tocando la córnea. ¿Ok? Entonces puedes estar en estas diferentes configuraciones del electrodo. El más cómodo sería pues el lente, ¿ok? Es más tolerado y permite adquisiciones más largas que los otros tipos de electrodos que podrían ser tal vez un poco más incómodos. Y la señal de electroretinografía se va a caracterizar por estas ondas, 4 ondas particulares, la A, la B, la C y la D, que van a estar asociadas a la actividad de estas células que están involucradas en la transmisión de la luz. ¿Ok? Esta sería una señal de electroretinografía, se abrevia como ERG, en respuesta a una luz de 2 segundos. Y entonces se tiene el estímulo visual, donde va a estar relacionada la onda A, y después cuando se deja de percibir el estímulo visual, ocurre la onda D. Se van a tener 2 tipos de respuestas, un potencial receptor temprano y un potencial receptor tardío. El temprano va a aparecer casi instantáneamente con el estímulo de la luz y el tardío se va a tardar en aparecer de 1 a 5 milisegundos. Y va a ser máximo, va a tener una magnitud máxima cerca de las terminaciones sinápticas de los fotorreceptores. Entonces, todas estas ondas, A, B, C y D, que son las que veíamos en la señal, van a estar relacionadas con la actividad de células particulares. La onda A va a enfocarse o va a estarse refiriéndose a los 2 receptores tempranos y tardíos. Y va a estar relacionada con la capa de los receptores, es decir, con los conos y los bastones. Si hay algún problema en la fototransducción, se va a percibir en esta onda A. Después, la onda B es generada por actividad de células bipolares y ganglionares que están en las capas internas de la retina. La onda C va a estar relacionada con la capa epitelial pigmentada y la onda D simplemente se va a significar que se quitó el estímulo visual. ¿Ok? Por ejemplo, si hubiera alguna razón para que la arteria de la retina estuviera ocluida, que es el medio en el que se van a estar o se va a estar comunicando con las capas internas a través de esta arteria, la onda B sería la que estaría alterada, no se presentaría, y entonces solo se vería la onda A, ¿ok?
en el caso de que hubiera un problema con la arteria de la retina. No estaría llegando la información a capas profundas. Y en la onda D se retira el estímulo visual, quiere decir que las células ya no están trabajando porque no hay información visual. ¿Ok? Y aquí vemos el acomodo de este tipo de células, cómo se verían si las pudiéramos ver cómo están acomodadas, como vemos cómo estarían los conos, los bastones, las células pigmentadas, células horizontales, bipolares, amacrinas, granulares, ¿ok? ¿Cómo sería su acomodo de este tipo de células? Y aquí está otro dibujo de cómo es que va pasando la luz a través de las diferentes tipos de células y cómo es que va pasando toda esta información a través de ellas y cómo es que se va generando o se va midiendo el potencial en respuesta a la actividad de las células y eso es lo que está generando la señal de electrorretinografía. Ojo, aquí, o bueno, atención en que el ERG, el electrorretinograma, me va a dar información de cómo es la respuesta de las células, ¿no? De todas estas capas involucradas en la generación de la señal de ERG. No me va a decir nada sobre cómo pasa la información hacia el cerebro, ¿no? De la parte de la comunicación de los nervios ópticos hacia el cerebro. Eso ya no lo ve la señal de ERG, ¿ok? Eso tendría que evaluarse con potenciales evocados, ¿ok? Entonces es importante que les quede muy claro la diferencia de qué información está viendo el ERG. Solo información de las células involucradas en esta parte de comunicación o transmisión de estímulos luminosos. Y ya después la información de cómo viaja al cerebro para ser procesada, eso ya no lo caracteriza la señal de ERG. Y obviamente todos estos estímulos eléctricos pues, se van a llevar a cabo debido a que existen potenciales de acción, ¿ok? Entonces, se da una estimulación en los fotorreceptores y cómo es que va pasando este estímulo a las diferentes estructuras, células bipolares, células ganglionares, y entonces todo este potencial de acción va generando actividad eléctrica, se va generando un dipolo, y eso es lo que se está midiendo con el electrodo a través de la retina, la actividad de la retina. Esta parte de potencial receptor temprano va a tener una respuesta lineal con la intensidad de la luz, es decir, si aumenta la intensidad, pues se va a ver un aumento en este potencial, pero el potencial receptor tardío es un marcador no lineal y se va a ver que va a variar de forma, se podría aproximar su variación logarítmicamente con la intensidad. ¿Okay? Entonces, en vez de ser una relación lineal con la intensidad de la luz como es el potencial temprano, el tardío tendría que ajustarse utilizando una relación logarítmica. Y lo que se está viendo en realidad es una sumatoria de la actividad de la retina que se está generando en varias regiones de la retina. Es decir, esto es lo que me va a estar generando un ERG simple. ¿Ok? Entonces, si todas las regiones son estimuladas de forma simultánea, lo que se va a tener es que se va a tener una intensidad de fondo alta y se va a tener una intensidad baja del estímulo. Si esto se cumple, entonces se va a tener un potencial de electrorretinograma de baja amplitud y solo va a ser detectable promediando varias respuestas. Es decir,
tendría que aplicar muchos estímulos que van a tener cada uno su respuesta, y para que yo pueda definir correctamente la forma de todas estas ondas A, B, C y D, tendría que hacer el promedio de todas las respuestas ante todos estos estímulos luminosos, ¿ok? En el caso de que yo tuviera una intensidad de fondo alta, pero una intensidad baja del estímulo, ¿ok? Cuando se aplica iluminación de fondo, lo que se espera es que ilumine la mayoría de la retina, ¿ok? Y entonces, después se traslapa un estímulo localizado y entonces es como se genera la respuesta de la retina. Entonces, con la señal de RG, lo que se va a estar sabiendo es cómo están funcionando los fotorreceptores, cómo están funcionando también las capas más profundas de la retina, ¿ok? Solamente es la función de estos tipos de células. Claramente no me va a dar información de la función del nervio óptico o las vías ópticas que conducen la información hacia el cerebro. Y aquí vemos instrumentación que se utiliza, por ejemplo, esta sería una fuente de luz estroboscópica que manda flashes, obviamente viejita. Y esta se conoce como Ganzfeld y es para estimulación del ojo. Entonces, la persona coloca, como cuando les van a hacer alguna prueba de visión, de cómo está su vista, coloca su cabeza aquí adentro y entonces dentro de este sistema se va a lanzar la serie de estímulos y obviamente la persona ya tiene colocados los electrodos para medir la actividad de la retina. ¿Qué aplicaciones se pueden considerar para esta señal? Obviamente, pues ver todo el funcionamiento de la retina. Aquí están algunas imágenes de cómo se vería, por ejemplo, en un paciente con sífilis ocular, un paciente con rubiola, cómo se ve una retina normal, cómo se ve una retinitis pigmentosa y cómo se ve el fondo del ojo de un paciente con una distrofia a nivel de los conos. Entonces, el ERG me va a dar información de cómo están los fotorreceptores y uno de ellos son los conos. Y aquí se ve con diferentes tipos de estímulos cómo se ve la señal de ERG de forma en una persona normal y en una persona con distrofia de los conos, ¿ok? Y aquí ustedes pueden ver que les aplicaron un estímulo azul, rojo, blanco, con una frecuencia particular, ¿no? 30 Hz. ¿Y cómo es que va respondiendo la actividad eléctrica de la retina a estos diferentes estímulos? Entonces, aquí dice que, por ejemplo, se aplica una luz roja o verde escotópica, que quiere decir que es bajo condiciones de iluminación baja. Y, por ejemplo, algunas enfermedades que pueden evaluarse a través del ERG sería también la arteriosclerosis, el desprendimiento de retina o deficiencia de la vitamina A. También algunos tipos de drogas, si se consumen en altas dosis o por periodos prolongados, pueden generar alguna alteración en la retina, un cambio también en su pigmentación, ¿ok? Y entonces esto podría ser evaluado a través del ERG. Y aquí lo que estamos viendo, esta parte entonces es escotópico, decimos que es iluminación baja, y esta parte de fototópico quiere decir que es cuando el ojo está viendo en las mejores condiciones, ¿ok?
Entonces aquí tienen esta luz o este estímulo fototópico blanco, y como se puede ver en el ojo normal, que se tienen las diferentes ondas que se espera como respuesta en el RG, y como en la parte de la distrofia de los conos, esta respuesta se ve alterada. Ahora, lo que vemos con el ERG es básicamente de forma global. Es decir, cómo está funcionando mi retina de forma global, porque decíamos que es información del conjunto de células, cómo están respondiendo en conjunto todas las células que forman parte de la retina a niveles diferentes de profundidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo le podría hacer para distinguir si en la retina hay algún punto que particularmente está dañado? Es decir, si hay alguna, por ejemplo, distrofia de algunos fotorreceptores, pero que está localizada, que no necesariamente todos mis conos o todos mis bastones están dañados, sino que solo un conjunto de ellos en alguna zona anatómica particular. ¿Cómo se podría hacer eso? Existe el ERG multifocal. Entonces, en el ERG multifocal, lo que se tiene es que se va a dar esta parte de estimulación focal por patrones. Entonces, ahora en vez de estar mandando solo un flash, voy a estar mandando un estímulo con un patrón específico. Y a esto voy a estar al mismo tiempo adquiriendo la señal de ERG. Y a este conjunto se le conoce como ERG multifocal. Entonces, tengo la estimulación focal y por patrones y el registro de la señal de ERG. Y lo que yo quiero obtener es precisamente esto, información espacial con respecto a la función de los conos en la retina central. El estímulo que se va a estar utilizando es poner una pantalla donde se muestran múltiples hexágonos y van a estar o van a tener una secuencia particular en las que se va a estar mandando un flash. Es decir, cada hexágono va a mandar un flash a una secuencia binaria que se le va a llamar secuencia M. Y lo que se va a hacer es calcular la correlación cruzada de la secuencia local, es decir, de esta secuencia M, con la respuesta total. Y de esta forma se va a obtener la respuesta eléctrica de la retina relacionada a cada hexágono individual. Cuando ustedes hacen la correlación, recordarán que lo que ustedes están haciendo es una comparación, básicamente, de dos señales, una señal con otra señal, pero aún con un cierto desplazamiento, ¿ok? Y entonces lo que están viendo, la correlación tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si tienen dos señales que están siendo adquiridas al mismo tiempo, pero no se hicieron lo necesario para que estén exactamente a la par, es decir, que una inicia y la otra inicia exactamente en el mismo tiempo, podría hacerse la correlación entre las dos señales, y cuando la correlación entre ellas es más alta, quiere decir que en ese punto se parecen mucho las señales, y la correlación más alta puede ser, les puede dar el desplazamiento. Esa es una de las aplicaciones de la correlación. Otra, pues, es que me diga qué tanto se parecen unas de otras. Entonces, el desplazamiento y qué tanto se parecen unas señales de otras. Entonces, lo que ustedes van a tener en esta secuencia
En esta secuencia M, su secuencia M es, por ejemplo, una secuencia de unos y ceros, ¿ok? Entonces, su secuencia M es, por ejemplo, 0, 1, 1, 0, 0, ¿sí? Esa es su secuencia M. Y lo que van a estar haciendo, bueno, con una determinada longitud, lo que se hace es hacer la correlación cruzada de esta secuencia con la señal de ERG, ¿ok? Que es una señal que también tiene valores, pero cuando graficamos esos valores, pues vemos el comportamiento característico de la señal de ERG. Ahora, lo que va a suceder en el ERG es que cada hexágono se va a estimular con la misma secuencia M, pero cada hexágono va a empezar en un punto diferente de la secuencia. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir es que aquí tienen sus hexágonos, su arreglo, entonces tienen su secuencia M, ¿ok? Y todos van a seguir la misma secuencia M, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, esta, pero este hexágono va a empezar en el primer punto, el siguiente en el segundo, el siguiente en el tercero, ¿sí? Es decir, van a empezar, y no necesariamente así de el 1, el primer valor, el segundo valor, es de forma arbitraria. Entonces, todos tienen la misma secuencia M. Ay, perdón. Todos tienen una misma secuencia de cuándo enciende y cuándo apaga el hexágono, pero van a empezar en diferentes puntos, ¿ok? Y entonces eso es lo que va a hacer que se vean hexágonos blancos y hexágonos negros. Entonces, lo que se va a tener es esta correlación de esta secuencia M de cada hexágono con la señal de RG, ¿ok? Con una sola, solo están adquiriendo una sola señal de RG, ¿no? Con los electrodos, es decir, no tienen miles de electrodos, tienen solo una señal de RG. Cuando hacen la correlación cruzada de la secuencia M, de cada secuencia M con la señal de RG, que se está registrando de forma continua, lo que se va a obtener es esta salida. Van a obtener la actividad básicamente correspondiente a cada hexágono, ¿no? A cómo está haciendo o cómo está percibiendo el estímulo cada zona en el ojo correspondiente a cada hexágono. Y este resultado es a través de la correlación cruzada. Y entonces, básicamente, esto sería como si estuvieran adquiriendo la señal de ERG, es decir, están obteniendo una señal de actividad de la retina a partir de cada zona de estimulación. Como este hexágono, este estímulo que tengo aquí, lo envío y cómo responde la zona correspondiente de la retina a este estímulo. ¿Ok? Entonces tengo una determinada señal. Para el siguiente hexágono, mando este estímulo y cómo responde la zona en donde llega ese estímulo en la retina, cómo se ve esa respuesta. Esto es lo que estoy obteniendo con el ERG multifocal, que entonces me está dando información espacial. Me está diciendo cómo es la señal o la actividad eléctrica de la retina en diferentes zonas, de acuerdo a diferentes estímulos que tienen esta característica de encendido y apagado, esta secuencia M. Y esta información se puede mapear, así como yo podría ver si las diferentes señales, pero sería más sencillo interpretarlo y visualizarlo si yo hago un mapa donde, por ejemplo, aquí tengo representado cada uno de los hexágonos que
donde se manda la estimulación. Y pongo, por ejemplo, por niveles de colores, los niveles de amplitud, ¿ok? Bajas amplitudes, por ejemplo, los pongo con unos colores verdes y voy cambiando la tonalidad de color conforme aumenta la amplitud. Esto es lo que se vería en un ERG multifocal de un ojo normal, de una retina normal, donde la amplitud aumentaría en la zona céntrica y el cambio de la zona céntrica a la periferia es mucho. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se tiene degeneración relacionada a la edad? Degeneración simplemente por la edad, que es algo normal. ¿Cómo cambia las señales que estoy obteniendo a partir de la correlación cruzada y cómo se vería el mapa que se genera a partir de esas señales? El cambio en amplitud en la zona céntrica con respecto a la periferia es mucho. Sí se ve una amplitud, pero es muy ligero ese aumento en amplitud. Y entonces este sería un mapa de RG multifocal de una persona de edad avanzada y cómo se ve en comparación con el funcionamiento de la retina de una persona normal, una persona joven, donde su retina está en óptimas condiciones. ¿Ok? La ventaja de esta señal, pues es que me va a dar información espacial y voy a tener también diferentes comportamientos para diferentes patologías. Veíamos cómo se veía, si esto lo veo mapeado, cómo se vería de forma normal, pero si veo solo las señales, también puedo ver, por ejemplo, esto se ve, cómo se vería la señal o el arreglo de señales en una retina normal y cómo se vería con una distrofia macular. Y se ve como aquí en la zona céntrica se ve una atenuación enorme de las ondas y, por ejemplo, cómo se ve una distrofia de la retina. La zona céntrica tiende a preservarse, pero muy poco, mientras que en la periferia se atenúa muchísimo la señal, prácticamente en algunos puntos no hay señal, ¿no? La magnitud, la amplitud de la señal es muy baja y esto correspondería a una distrofia de la retina. Entonces, con ERG y con ERG multifocal, pues se pueden evaluar las enfermedades que ya mencionamos, de la retina, degeneración macular, de función macular, y obviamente se tiene tal vez la desventaja de que el sujeto tiene que estar fijo, ¿ok? Para que los datos clínicos sean buenos, es decir, que el ojo permanezca estático para que se esté adquiriendo la señal y la señal sea óptima. Sin embargo, hay algunos sistemas nuevos que ya controlan el eye tracking. Bueno, más bien no lo controlan, sino compensan el movimiento de los ojos. Si recordarán la plática que les dio la invitada que tuve una vez en gestión, que les habló de cuestiones ópticas y equipos ópticos, ya sea para cirugía o simplemente para ver la topografía de la córnea, y principalmente para cirugía, ¿no? El ojo se mueve siempre, ¿ok? Entonces, estos movimientos en los ojos, obviamente, dependiendo de qué estudio o qué intervención se está haciendo, pueden causar alguna alteración. Entonces, aquí particularmente en la obtención de estas señales se requiere que el ojo esté estático, pero ya hay sistemas que tienen esta compensación para hacen el seguimiento del ojo, el eye tracking, y lo compensan para que la señal sea adquirida de forma adecuada. ¿Ok? ¿Dudas de ERG para pasar a EOG?
No hay dudas. Déjenme ver si tengo un video. ¿Sí había una pregunta? Nada más una pequeña, pues el estar expuesto a múltiples estímulos de electroretinografía, pues puede ser dañino, puede generar ceguera o algo así. No, no, no. Eh, o sea, bueno, primero no vas a estar teniendo un ERG todo el tiempo, horas y horas, todos los días, ¿no? Y no causa, o sea, es un estímulo visual, ¿sí? Es obviamente así como es el estar mucho tiempo frente a una pantalla, mucho tiempo frente, pues sí, a una pantalla, televisión, etcétera. Obviamente no es lo mejor para el ojo, por eso está toda la parte de lentes con filtros, etcétera. Eh, pero no vas a estar siendo sometido al estímulo visual de ERG 8 horas al día, todos los días, ¿no? Entonces no tienen ningún efecto dañino. ¿Alguna otra pregunta? No tengo un video, creo que sí tenía por ahí, pero... Sí, bueno, este hexágono es como un arache que se pone ahí en el ojo y flashea. No. Déjenme regreso. Si no, ahorita les busco rápido un video, pero... no, lo que tienen, así como se ve en la diapositiva, el parche que se ve es para tapar el otro ojo, ¿sí? Entonces, la persona pone el ojo aquí y entonces no es que el estímulo esté acá, es como si estuvieran viendo una pantalla y entonces en esa pantalla lo que se está emitiendo es este hexágono, o sea, lo que ustedes van a ver básicamente ahí al fondo de esa pantalla simplemente se oye como un zumbido, pero no sé qué sea. Es este bloque de hexágonos que van a estar siendo iluminados. Eso es así es como se hace el estudio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería como la duración de este examen? Es breve, o sea, no se necesita tantísimo tiempo. déjenme ponerles un video. No, es que si me pongo a verlo ahorita, necesito verlo yo primero para ver qué les voy a poner. Entonces se los pongo en la siguiente clase, o si acabamos primeros antes, se los pongo en el canal. Pero es rápido o sea, es cuestión de minutos el estudio. ¿Alguna otra pregunta? Pues solo no me queda muy claro el cómo se obtienen las señales para cada parte. O sea, el electrodo al final registra nada más la actividad general, ¿no? Entonces, ¿cómo se empalma esta señal con la secuencia de pulsos de cada hexágono para diferenciarlas? Haces la correlación cruzada de cada secuencia M con la señal de ERG. Tú tienes una secuencia M para cada hexágono, ¿ok? Es decir, llámale si quieres, tienes M1, tienes M2, ¿ok?
¿ok? Tienes un vector de ceros y unos, que todos tienen la misma secuencia m, donde n es el número de hexágonos que tienes. Todos tienen la misma secuencia m, pero inician en diferentes posiciones de esa secuencia m, ¿ok? Es decir, tu secuencia m tiene 10 valores, ¿no? O bueno, no sé cuántos alcance a pintar aquí. ¿Ok? Entonces, esta secuencia M empieza en el 1, entonces es una réplica. La siguiente empieza en el 0. Entonces tienes esto. La siguiente a lo mejor empieza acá. La que voy a poner en el N, lo empiezo en ese 0. Entonces tengo 0, 0, 1, luego es 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Es decir, se regresa. ¿Sí? Todas estas secuencias M, que son señales, donde tienen valores, ceros y unos, y yo tengo una señal, que es esta señal de ERG, ¿ok? Que tengo mis ondas A, B, C y D. Voy a hacer la correlación cruzada de M1 con esta señal, de M2 con esta señal, ¿sí? Y entonces, el resultado de la correlación cruzada va a ser una señal asociada a cada pentágono, cada hexágono, perdón. ¿Sí? Así es como se hace. ¿Sí? Sí, creo que sí. O sea, por el desplazamiento que tienen en el tiempo, es que ya pueden tener distintas amplitudes después. Sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Correlación cruzada, acuérdense, si ustedes se acuerdan matemáticamente cómo se hace la correlación cruzada, es hacer esto con las señales. ¿Okay? En la convolución, la señal la voltean y la empiezan a traslapar, ¿no? Y luego van sumando valores. En la correlación cruzada no la voltean, solo la van moviendo. Entonces, por eso les dice el desplazamiento o si se parecen o no. Si las señales, bueno, piensen que son dos señales iguales, se los dibujo. Piensen que son dos señales iguales, ¿ok? Entonces tienen esta señal. Y entonces, esta es la señal 1 y tienen una señal 2. Pero esa señal 2 en realidad lo que tienen es un desplazamiento, ¿ok? Es decir, tomen este como su referencia, por ejemplo. Ese punto máximo en realidad en la señal 2 lo tienen acá. La correlación cruzada les da, aparte de decirles, esas señales son exactamente iguales, les va a decir, son exactamente iguales. Cuando ustedes calculan la correlación cruzada obtienen una gráfica y esa gráfica va a tener un máximo en este desplazamiento. Por eso les da, esa información se las da y además, si ese valor máximo les puede decir si estas señales son muy parecidas o son poco parecidas, ¿no? Que eso ya es, se puede, por ejemplo, calcular el coeficiente de correlación, pero lo que ustedes están haciendo es esta correlación cruzada de esta secuencia con esta señal y les está generando diferentes señales y son las que les va a estar dando información de cómo es la respuesta a cada uno de estos estímulos. Entonces están comparando esta información espacial y de estímulo a partir de la secuencia M con la señal de RG global, que es una sola. ¿Sí? Sí, ya quedó mejor, gracias. Bueno, ahora vamos a ver entonces EOG. Probablemente, bueno, si no habían escuchado nunca antes hablar de EOG, yo ya les he hablado de EOG porque cuando veíamos
EEG, les comentaba que uno de los artefactos que más, con los que más se pelea en la adquisición de EEG, pues es el parpadeo de los ojos. Y de forma importante, pues esa actividad yo la podría obtener con EOG. Ahora, EOG es una señal eléctrica, no es una señal de movimiento, ¿ok? Es lo que se confunden mucho cuando les pregunto definiciones, y entonces es muy importante que quede claro que lo que se está, cuando estoy hablando de señales bioeléctricas, todas las que hemos visto en este curso, son dipolos que se generan por información, por actividad de alguna fuente biológica. Se crea un dipolo y ese dipolo es el que yo estoy midiendo, ¿ok? Entonces, particularmente el EOG, el electroculograma, me va a estar dando información del funcionamiento del epitelio pigmentado de la retina. A diferencia del ERG, el ERG me da información de diferentes tipos de células. El EOG básicamente es del epitelio pigmentado de la retina, que sería correspondiente a la onda C del ERG. Es decir, la onda C me da información también de este epitelio pigmentado. Y entonces, el EOG va a ser resultado de la interacción que se da entre el epitelio pigmentado y los fotorreceptores de la retina. Entonces, el EOG y el ERG me da información diferente, ¿ok? El ERG me da información de las células transmisoras de la luz a nivel de la retina, del funcionamiento de la retina, y el EOG básicamente solo va a evaluar la función del epitelio pigmentado. Y pues debido a esto se puede relacionar con la onda C del ERG. Entonces lo que va a estar haciendo el EOG básicamente es medir un potencial que se va a estar generando debido a un transporte activo que se genera a nivel de esta capa o este epitelio pigmentado. Entonces, la retina del ojo va a tener una carga ligeramente negativa, que va a tener variaciones muy pequeñas, del orden de milivolts, con respecto a la córnea. ¿Ok? Entonces, si yo mido por eso dice que es un dipolo formado entre retina y córnea. ¿Ok? Si yo voy a ver que esta carga que tiene la retina con respecto a la córnea va a ser ligeramente negativa. Y esta diferencia de cargas entre la retina y la córnea forman este dipolo eléctrico, y esto es lo que en realidad está midiendo el EOG. Entonces, esto va a ser aproximadamente, no de valor exacto, va a estar alineado de forma aproximada con el eje de la vista, ¿ok? Y debido a esto, yo puedo ver a través del EOG el movimiento del ojo. Pero quiero que les quede muy, muy claro que lo que mide el EOG es un dipolo formado, que se forma entre la retina y la córnea. Y entonces, esta señal de EOG utiliza estos electrodos para medir básicamente esta posición de este dipolo entre la retina y la córnea. Y entonces, a partir de cómo se está formando este dipolo y cómo se mueve este dipolo, me puede dar información del movimiento del ojo, ¿ok? Pero lo que yo quiero que me digan cuando les pregunto es información de un dipolo que se forma entre la retina y la córnea. No es movimiento de los ojos o no es actividad muscular de los músculos oculares, ¿ok? Me da información del movimiento de los ojos porque este dipolo, lo que decimos es que se aproxima mucho al eje del ojo, y entonces va a estar cambiando este dipolo y me va a estar, porque es un dipolo que se forma entre la retina y la córnea, y me va a estar dando información del movimiento ocular. Y las aplicaciones son muchísimas. Se considera que si el dipolo
está en estado estable, entonces yo puedo medir la posición del ojo. Entonces, si yo tengo una vista hacia adelante, el dipolo va a estar simétricamente colocado entre los dos electrodos, es decir, voy a colocar dos electrodos, voy a ver que los puedo colocar en la parte izquierda y derecha, o para cada ojo, ¿no? Uno en la parte izquierda y uno en la parte derecha, o arriba y abajo. Entonces, si yo tengo mis dos electrodos y tengo la vista hacia adelante y el dipolo está entre los dos electrodos, o sea, que sean horizontales o verticales, no debería de haber señal de E o G, ¿ok? La señal de E o G debería de ser 0. Y entonces, dependiendo de qué quiero ver, si yo quiero ver movimientos horizontales o movimientos verticales, pues voy a colocar los electrodos en la parte izquierda y derecha del ojo o arriba y abajo del ojo. Si quiero ver todos los movimientos, pues tendría que colocar 4 electrodos en la parte horizontal y en la parte vertical. Ahora, lo que vamos a ver es que existe una relación casi lineal entre el ángulo horizontal de la vista y la señal de E o G. Y esta relación se va a preservar aproximadamente más o menos 30 grados. De forma que entonces yo puedo hacer una evaluación de la visión lateral solamente en este rango, más o menos 30 grados. Ya más allá, ya no podría estar diciendo que el EOG me está dando información sobre el movimiento más allá de ese rango. Y entonces la amplitud de la señal de EOG va a ser proporcional a la posición del ojo. Obviamente, yo puedo ver ciertas interferencias, ¿ok? Si me salgo, por ejemplo, de ese rango de visión, no voy a estar, no puedo confiar en la información que me da la señal de EOG. La resolución que voy a tener va a ser de 1 a 2 grados, siempre que esté dentro de ese intervalo de menor a 30 grados. La amplitud va a ser de 1 milivolt y el ancho de banda va a ser de 0.1 a 30 Hz. Entonces, son señales muy pequeñas, igual necesitan ganancias del orden de 1000 y el ancho de banda de la señal de 0.1 a 30 Hz para establecer el filtro que necesito para adquirir la señal de EOG. Y aquí vemos una comparación entre EOG y ERG. Y aquí lo clasifican como electroretinograma de flash, que sería el electroretinograma simple, o el electroretinograma por patrón. Entonces, el EOG me está dando información de este epitelio pigmentado, y el ERG de flash y el de patrón me va a dar información de células que participan en la función de la transmisión de la luz en la retina. Unos van a ser determinados tipos de estímulos, van a favorecer qué tipo de información o qué tipo de información favorece principalmente que me va a estar proporcionando del tipo de células que están participando. ¿Okay? Pero entonces la diferencia entre EOG y ERG es que ERG me da información de todas las células que participan del funcionamiento de la retina, y el EOG es solo del epitelio pigmentado y lo voy a estar relacionando con el movimiento de los ojos. Ahora, para que el movimiento de los ojos se lleve a cabo, pues participan diferentes músculos del ojo. Aquí tenemos los nombres de los músculos de los ojos y cómo participan en la dirección del ojo, hacia abajo, hacia arriba, de forma lateral, etc. Y aquí está, por ejemplo, si tengo la vista a la derecha, a la izquierda, de frente, qué tipo de músculos participan. Pero entonces, ojo, el EOG no me da información de la actividad muscular, ¿ok? Es el dipolo que se forma entre la retina y la córnea. Y así sería como colocarían los electrodos para adquirir la señal de EOG. Entonces,
Tienen la parte de adquisición, tendrían que hacer, o bueno, una adquisición bipolar, colocar ya sea en la parte vertical, 2 electrodos, el positivo y el negativo, y su referencia, ¿ok? Y pueden hacerlo para los 2 ojos. Y por ejemplo, si lo quieren hacer horizontal, lo pueden hacer, es decir, colocar así uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, o si lo que en realidad no es necesario que, a menos que quisieran adquirir la actividad de un solo ojo, pues sí colocarían los electrodos solo en la parte interna de la nariz para ver solo el movimiento de un ojo, por ejemplo, en alguien que solo tuviera un ojo, pero en realidad no es necesario que pongan 2 electrodos para un ojo y luego otros 2 electrodos para otro ojo, porque los ojos se mueven al mismo tiempo, ¿ok? Es decir, no puedo mover un ojo a la derecha y el otro a la izquierda al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, para la parte horizontal, pues coloco los electrodos aquí, como se indica en la imagen. El positivo, el negativo y mi referencia. Ahora, ¿cómo yo veo la señal? Lo que decimos es que tengo que respetar este rango de más o menos 30 grados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los ojos moviéndose 30 grados a la derecha, pues voy a ver un aumento en la señal de OG. Si tengo movimiento de los ojos a la izquierda, pero menos grados, ahora tengo 15 grados a la izquierda, pues voy a ver una señal negativa en el EOG de menor magnitud en comparación con la de 30 grados, ¿no? Porque es un movimiento menor en grados de la visión. Y esta es una imagen de lo que ustedes harían en la práctica. Se tienen los electrodos para adquirir EOG, y entonces lo que se tiene es una trayectoria horizontal, es decir, estos están, la señal en azul son los electrodos horizontales y la señal en verde son los electrodos verticales. Y ¿qué es lo que está sucediendo cuando se tiene, por ejemplo, una trayectoria horizontal? Es decir, que están viendo de forma horizontal, por ejemplo, ir y venir con la vista, y cómo se van generando estos movimientos, y a la par, es decir, la adquisición es simultánea, cómo se ve en la parte vertical, es decir, en los que están en forma vertical, sí veo movimiento, pero obviamente el movimiento se ve con una mayor amplitud en los horizontales. ¿Ok? ¿Sí es claro qué está sucediendo aquí? ¿Sí me entienden? Sí, ¿Sí mientras se da todo? el movimiento horizontalmente, pues no hay mucho de forma Los vertical. electrodos horizontales, exacto. Después se tiene la trayectoria vertical, es decir, voy a mover los ojos de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en los electrodos que están de forma horizontal casi no veo información, es decir, sí se ve el cambio, pero no con gran amplitud. Y en los que están colocados en vertical y están moviéndose los ojos de forma vertical, sí se ve el cambio con una amplitud importante. Aquí habría que destacar cómo se ve bonita la señal para los movimientos horizontales y cómo para los movimientos verticales no se ve así. Habría que ver, es un ejemplo literalmente de las adquisiciones de sus compañeros, habría que ver cómo se hizo la adquisición del movimiento vertical, ¿no? Que realmente se haya seguido el movimiento de forma adecuada. Lo que se sugiere es que siga, por ejemplo, un lápiz, ¿no? Para que el movimiento sea semejante y que esté siguiendo en este caso, un objeto. Pero aquí de forma importante se ve mucho el cambio de la señal que se genera en el movimiento horizontal, que es básicamente una
senoidal muy bien definida. Y para el movimiento vertical tiene estas oscilaciones que hacen que la señal no sea continua, ¿no? Pero es el movimiento de los ojos, ¿ok? Y así se movieron sus ojos cuando hizo los movimientos verticales esta persona. Y después, en este otro segmento, es la trayectoria de los ojos mientras está leyendo. Entonces, están leyendo, leen de forma horizontal y obviamente aquí se ve también en la señal de EOG que ese movimiento es el que está predominando porque tiene mayor amplitud. ¿Okay? Normalmente en la práctica lo que hacen es seguir un objeto horizontal y vertical, leer. Les pido que hagan una hoja con letras grandes, con diferentes estilos de letra, y que tomen párrafos, por ejemplo, de fácil lectura y párrafos complicados o abstractos o con palabras difíciles y que se vea cómo cambia la señal. A veces también les he preguntado si alguien, por ejemplo, lee mucho o lee muy rápido. Hay personas que toman cursos para leer muy rápido. ¿Y cómo se ve? ¿Cuál es la diferencia en la señal de EOG de una persona que lee de forma normal a una velocidad normal y de alguien que tiene una habilidad para leer muy rápido, ¿no? ¿Cómo se ve la señal? Que en realidad las personas que leen muy rápido en realidad, y de hecho todos, ¿no? Si ustedes les han puesto algún texto donde les faltan palabras o donde las palabras están movidas, ustedes logran entender la idea, ¿no? Porque el cerebro no necesariamente necesita cada palabra, sino hace la asociación de las palabras, o puede hacer la asociación de las palabras de forma general. Entonces, en realidad las personas también que leen muy rápido, en realidad lo que hacen es así leer por saltos y no estar leyendo exactamente palabra por palabra. Y lo que hacen es pues ver las señales y ver qué diferencias se pueden ver en algunas situaciones en la señal de EOG. Otro punto importante, pues es que los ojos tienen diferentes tipos de movimientos, y uno de ellos son los movimientos sacádicos. ¿Okay? Aquí se ve cómo se vería un movimiento sacádico horizontal, ¿ok? Y qué parámetros podrían estimarse o son normalmente estimados a partir de este movimiento. En la parte superior está la diferencia del potencial en el tiempo, en la parte horizontal, ¿ok? Y en la parte inferior es la derivada de este movimiento, que va a corresponder a la velocidad o a la variación de la posición en el tiempo. Y entonces lo que se mide, por ejemplo, es la duración, la amplitud, y ya después para la derivada, para ver la velocidad del ojo, por ejemplo, la latencia, también se llama un periodo refractario, y el inicio y el final de la sacada. ¿Ok? Aplicaciones del EOG puede ser simplemente para limpiar la señal de EOG, ¿no? Porque cuando limpiar la señal de EEG, adquiero al mismo tiempo EOG y ahí voy a estar viendo, esto sí es un parpadeo, esto no es un parpadeo, es otra cosa. Movimientos oculares en estudios del sueño, cuando veíamos el sueño y que veíamos adquisición de todas estas fases del sueño, y lo de polisomnografía, que es la adquisición de múltiples señales durante el sueño, y las fases del sueño están dos fases separadas por movimientos oculares rápidos y donde no hay movimientos oculares rápidos, REM y no REM. Y pues eso lo hago con ayuda del EOG. El EOG me va a decir, facilito, empieza la etapa REM, termina la etapa REM, ¿ok?
Para cuestiones de habilidad de lectura, de fatiga visual, de control también, algún tipo de interfaz. Si no quisieran utilizar la señal de eje, por ejemplo, en una persona que no tiene extremidades, podría controlar su silla de ruedas o algún robot o alguna prótesis con los ojos, ¿ok? Principalmente una silla de ruedas. Si quiero avanzar, muevo los ojos de alguna forma, si quiero retroceder a la izquierda, a la derecha, y eso puede ser de forma muy sencilla con los ojos, con la señal de OG. Por ejemplo, para un deletreador también, que eso también se hace con la señal de eje, podría ir seleccionando palabras de un alfabeto para formar palabras simplemente con la señal de OG. Y con la señal de OG hay algo que se llama la razón de Arden, que básicamente es la razón entre potenciales de luz y oscuridad. Y lo que se hace es medir estas variaciones en amplitud cuando se tienen luz y cuando se tiene oscuridad. Y si se tiene, por ejemplo, una razón de Arden menor a 1.8, me está hablando que existe un mal funcionamiento de estructuras que originan el potencial y se puede utilizar, por ejemplo, cuando hay distrofia de la retina de forma congénita o para evaluar algunas drogas que afectan la visión como el etanol o el metanol. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a avanzar, ¿ok? Entonces, vamos a tomarnos 5 minutos y regresamos y empezamos con la señal de presión ahora, ¿ok? Muy bien. Entonces, vayan a echar agua en la cara, chicos. Y nos vemos ahorita. Son 17:12, 17:17. Ya nos damos la clase. ¿Quieren? Voy a detener la grabación y vuelvo a empezar para que ya sea tema nuevo.